Hay una pirámide que llamamos la pirámide del éxito, y toda persona exitosa del mundo en la historia ha cumplido con esos 4 niveles. Ha tenido mentalidad correcta, conocimientos adecuados, habilidades desarrolladas y una red de contactos. Desgraciadamente siempre carecemos de por lo menos uno de estos niveles, y no todo el mundo necesita lo mismo. Hay gente que tiene que trabajar más su mentalidad, pero hay gente que ya tiene esa parte solucionada, y lo que necesita son conocimientos. Hay gente que ya tiene la mentalidad y los conocimientos, pero le falta habilidades. Hay gente que ya tiene la mentalidad, conocimientos y habilidades, pero lo que les falta es una red de contactos. Definitivamente no se les puede recomendar lo mismo a todo el mundo. En este caso se tiene que ser como un médico, y aquí te comparto algunas recetas. Si te cuesta mucho trabajo hacer contactos, debes leer libros como Cómo ganar amigos e influir en los demás, de Dale Carnegie. Ahí encontrarás valiosa información sobre creación de relaciones. Si lo que te falta son habilidades, que es la parte más práctica, más técnica, debes buscar libros como GoPro, de Eric Worre, haciendo que el primer ciclo funcione, o Cómo construir una máquina de dinero multinivel, ambos libros de Randy Gage. Estos libros te van a hablar sobre cómo hacer una lista, cómo se conoce gente, cómo se invita, cómo se presenta, etc. Pero si lo que buscas es conocimientos, te interesa saber más sobre el multinivel como industria o como profesión, entonces debes leer Escuela de Negocios, El negocio del siglo XXI, ambos libros de Robert Kiyosaki. También te recomiendo Hola 4 de Richard Powe. Necesito que pongas mucha atención a lo siguiente. Si lo que necesitas son conocimientos, creencia en esta profesión, eso no lo vas a obtener leyendo sobre técnica, de cómo se invita. Eso es muy importante que tengas en cuenta. Por otro lado, si tú estás necesitando urgentemente sistema o técnica, no lo vas a resolver leyendo qué opina Robert Kiyosaki sobre el multinivel. Debes saber qué necesitas según la etapa en la que te encuentras. Si lo que te hace falta es mentalidad, necesitas trabajar con libros como Piensa y llega a ser rico, de Napoleon Hill, Desarrolla el líder que está en usted, de John Maxwell, Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker, que es un bestseller de los últimos tiempos, La vocecita, de Blair Singer, Los 4 acuerdos, de Miguel Ruiz. También te recomiendo El efecto compuesto, de Darren Hardy, Despertando al gigante interior, de Anthony Robbins. Libros que tienen que ver con transformación personal. Existe mucha gente que lleva tiempo en el multinivel y su problema claramente es de mentalidad, pero sigue leyendo GoPro y siguen leyendo a Robert Kiyosaki. Puede ser que su problema es que no cumplen su palabra, lo cual podrían empezar a resolver leyendo el libro de los 4 acuerdos, pero siguen leyendo El negocio del siglo XXI. O su problema es tener patrones escasos sobre el dinero, visión negativa sobre el dinero, pero siguen leyendo GoPro y repasando 20 veces cómo es la invitación indirecta de Eric Worre. El tema aquí es que si no se cambia la forma de pensar, lo demás no se puede construir. Tiene que ser primero la mentalidad, luego los conocimientos, luego las habilidades y por último la red de contactos. Entendamos que el multinivel es una profesión y tienes que hacerte la idea de que acabas de empezar tu primer semestre de universidad en una carrera nueva, una carrera que te lleva de 2 a 4 años, entre 12 a 15 horas a la semana. Cualquier cosa menos de eso es un pasatiempo. No nos engañemos, si tú puedes ir a la universidad a estudiar 4 años o más y al egresar buscar un trabajo como practicante y después de ser contratado con un salario más o menos aceptable, para después pasar 40 años dentro del mundo laboral y pensionarte a los 65 años para recibir un ingreso residual apenas a esa edad de más o menos $250 en Latinoamérica, ¿por qué no vas a estar dispuesto a trabajar de 2 a 4 años en este negocio dedicándole de 12 a 15 horas a la semana? Si sabes que esto te puede dar el equivalente a esa pensión o muchísimo más desde mucho tiempo antes. Yo recuerdo que cuando entré a la universidad pagué mi inscripción y mensualmente pagaba mis colegiaturas. Debía entrar a un determinado horario para tomar mis clases, tomar notas para que tomaran mi asistencia, entregaba mis tareas, mis proyectos, etcétera, etcétera, porque todo eso contaba para la calificación final y poder seguir cursando la licenciatura. Ahora veamos cómo actuamos en esta profesión llamada Network Marketing. Mucha gente entra muy emocionada, paga su inscripción, pero nunca la ves llegando a los entrenamientos, o llegan pero nunca toman nota, no hacen su tarea como hacer su lista, invitar, hacer eventos, no consumen ni promueven el producto o servicio, pero sí quieren que su inversión vuelva a los pocos meses. Y no solo eso, quieren ver los resultados económicos en poco tiempo. Para los que tuvieron la oportunidad de estudiar en una carrera universitaria, yo les pregunto, ¿a los cuántos semestres ya ganabas de acuerdo a la profesión que estudiaste? ¿Te inscribiste en la universidad y a los 2 meses ya ganabas como ingeniero, licenciado o abogado? No, ¿verdad? Lo que sucedió es que debiste cursar todos los semestres, hacer todo lo que te tocaba hacer para que al egresar pudieras tener un título que avalara que ya eres un licenciado o un abogado. Y ahora sí, buscar un empleo en donde te paguen lo que gana un universitario. Necesitamos entender que esto es un negocio y esta es la parte en donde mucha gente se pierde, porque el 95% de la gente que entra al multinivel entra a probar, y ahí está el detalle, que como es un negocio de tan bajo costo, la mayoría de la gente viene a probar, a ver qué pasa. Y probar quiere decir hacer el mínimo y ojalá funcione, invertir poco y ojalá gane, hacer de vez en cuando algo y ojalá me vaya bien, y la verdad es que eso no funciona. No puedes hacer funcionar una cosa en la que ni tú mismo crees y que no estás trabajando correctamente. Déjame hacerte otra pregunta.
¿Tú ves tu negocio como una profesión o como un pasatiempo? Vamos a imaginar que tú te inscribes y vas al gimnasio, pero te dedicas solamente a dar vueltas y no haces tu rutina. Y te dedicas únicamente a hacer vida social. Pasan 6 meses y tu cuerpo no ha cambiado. ¿Por qué no has hecho lo que tenías que hacer? Has estado en el lugar correcto, pero sin hacer lo que tienes que hacer. O puede pasar que seas una persona que va un día, hace un montón de ejercicio y luego desaparece una semana. Y vuelves a hacer un montón de ejercicio y otra vez desapareces otra semana. Tu cuerpo tampoco se va a desarrollar. Van a pasar 6 meses y tu cuerpo va a seguir igual. Porque el músculo no se está rompiendo. El músculo se rompe por repetición. Y una vez que se rompe, crece. Porque se regenera. Y eso solo ocurre cuando lo haces todo el tiempo. Ahí se desarrolla el hábito. Pero hay gente que trata su negocio justamente como un pasatiempo. Lo que hacen es inscribirse en el gimnasio, van de vez en cuando o pagan el año entero y el primer mes dejan de ir, o van todo el año pero una vez cada semana o 2 veces a la semana, o a lo mejor van todo el tiempo porque les encanta el ambiente, pero nunca hacen una sola rutina, o lo hacen pero a su manera. Desde luego que no van a ver resultados de esa manera. Eso no va a cambiar, así pienses. Seguramente me hace falta una técnica más efectiva para hacer que ese único día en el que voy al gimnasio mi músculo crezca. Y eso no va a pasar, porque si vas un solo día no va a pasar nada. Estudias la técnica que estudies. Veamos otro ejemplo. Imagínate que tienes un amigo que acaba de abrir un restaurante y tú le preguntas, oye, ¿cómo te va con tu negocio? Y tu amigo te dijera, no, pues fíjate que la semana pasada me desenfoqué, me deprimí y lo dejé cerrado, no abierto. ¿Qué? ¿Cómo que te desenfocaste? No, pues sí, lo que pasa es que tuve unos problemas personales y pues mi cabeza estuvo en otro lado y pues dejé el restaurante cerrado. Pasó un tiempo y te lo vuelves a topar. Oye amigo, ¿cómo te va ahora sí con el restaurante? No, pues fíjate que ha pasado un mes y no he recuperado en mi inversión y por eso este segundo mes no he pagado la renta. ¿Y tú qué le dirías, no? Pues, oye bro, pero si apenas tienes un mes que abriste. Sí, pero yo esperaba recuperar mi inversión el primer mes y si no lo recupero, pues ¿cómo voy a seguir invirtiendo? ¿Qué harías tú si una persona que trata su negocio de esa manera te dijera que fuera su socio? ¿Qué le dirías a esa persona que hace el negocio cuando está de ánimo o cuando entre comillas está enfocado? ¿Qué harías con esa persona que invierte si es que gana? ¿Qué harías con esa personita que compra el mínimo para ver qué pasa? ¿Harías el negocio con él? Ahora dime, ¿cómo trata la mayoría de las personas su negocio multinivel? Si lo comparamos con los ejemplos que te acabo de dar, lo tratan como algo en lo que están probando. Lo hacen como un negocio emocional, porque lo hacen cuando les da la gana. Pero si tuvieran un restaurante en la vida real, ellos harían lo que tuvieran que hacer para abrirlo el día que lo tienen que abrir. No habría excusas como salir tarde del trabajo, el transporte no pasó rápido, etcétera, etcétera. No, ese negocio abriría sí o sí. Y lo que sucedió es que para abrir ese restaurante debiste haber ido a diferentes bancos a pedir un préstamo, hasta que finalmente te lo dieron. Una vez que lo conseguiste y pones el restaurante, tú no estás probando, ya estás haciendo. Pero la gran ventaja del multinivel es también su gran desventaja, y es que es tan barato que la mayoría de la gente entra a probar, porque si pierden no pasa nada. Por eso tu para qué tiene que ser tan fuerte, porque eso sí tiene que costarte. Ese para qué sí tiene que ser intenso, como sueño o como pesadilla. Ahora que ya tienes claro tu para qué, tienes claro que esto es una profesión y no un pasatiempo, y si vas a elegir una compañía multinivel o si ya estás en una de ellas actualmente, es importante que evalúes con profesionalismo lo que estás eligiendo y no te guíes solamente por la emoción. Por ejemplo, pregúntate lo siguiente: ¿mi compañía multinivel tiene buen financiamiento? ¿Te consta que el dinero le puede alcanzar para la operación que quiera hacer? ¿El dinero es propio o es de terceros? ¿O no tienes idea de dónde proviene el dinero de esta empresa? ¿Ni cómo es el flujo de capital? ¿Estás enterado de cómo se están pagando las comisiones? Todo esto es muy importante. Pregúntate también, ¿tiene buen liderazgo esta empresa? ¿Quienes la dirigen han sido gente que ha hecho multinivel? ¿O están asesorados por gente que ha hecho multinivel? ¿O son gente que son totalmente ajenos a la industria y que nunca han hecho redes y no están ni rodeados de gente que sí lo ha hecho? Y simplemente están pensando que como esto está de moda, pueden hacer o crear un producto cualquiera para ver si ganan dinero. Tiene que haber una visión comprometida y que crean en el producto o en el servicio, ya que estos tienen que ser la base del negocio, no una excusa. Es por eso que debes evaluar bien la empresa en la que piensas ingresar o en la que estás ingresado. ¿Tiene buena estrategia de expansión? ¿Tiene en cuenta tu país y tu idioma? ¿Los tiene en cuenta realmente? ¿O es una compañía muy alejada que no tiene pensado trabajar tu mercado todavía? Y finalmente, ¿está abierto al uso de nuevas tecnologías? Por supuesto que tiene que estarlo. Por ejemplo, ¿tiene transmisiones por internet o aplicaciones para poder usar? En los tiempos actuales esto ya no es una opción. Sin embargo, pues lo menciono porque en el pasado el uso de la tecnología para prospectar y hacer el negocio a distancia se consideró como algo innecesario, ya que se tenía la idea de que solo las presentaciones presenciales y locales era lo que te iba a dar el impulso y la experiencia para hacer en grande este negocio.